¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Hoy en una jornada sumamente especial, estamos terminando el ciclo, es nuestro último programa de este 2017 y primero queremos agradecerle a la gente de Señal U y de Unidiversidad por darnos esta posibilidad de establecer este contacto a través de los referentes políticos y sociales de la provincia para estar cerca de ustedes y mostrar justamente temas de interés. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante hoy porque tiene que ver con la justicia y tenemos un invitado especial para hablar de este tema. Antes les vamos a decir a ustedes que recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. También estamos en internet a través del sitio www.unidiversidad.com.ar. Y si tienen ganas de establecer contacto con nosotros, pueden utilizar nuestras redes sociales para hacerlo. En Twitter, @señalutv. También estamos presentes en Facebook como Unidiversidad y en el canal de YouTube a través de Señal U. Recuerden también que estamos en Supercanal Digital HD a través del canal número 22. Lo decíamos, en el cierre vamos a estar tocando un tema sumamente importante. Vamos a hablar de la justicia y qué mejor que hablar con alguien que integra la Suprema Corte de la Justicia aquí en la provincia de Mendoza. Lo vamos a presentar y ya arrancamos con el programa. Jorge Nanclares tiene 68 años, es abogado especializado en Derecho Civil, Penal y Laboral. Además, es profesor de Historia de las Instituciones Argentinas en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza. Como docente, ha dado charlas en diversas partes de la provincia. En 1987, asumió como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entre 2013 y 2011 fue presidente del máximo tribunal y en la actualidad es vocal de la Sala 1 Civil y Comercial junto a Alejandro Pérez Walde y Julio Gómez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acercarse, teniendo en cuenta que estamos con temas tan importantes de reformas, hablar de la justicia que está justamente en esto involucrado, en el tema de las reformas. Es por eso que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Estábamos hablando fuera de aire recién que usted está a punto de cumplir 30 años en el cargo de la Suprema Corte. ¿Qué nos puede decir de estos 30 años de trabajo ahí? Bueno, en primer lugar, decir que 30 años es toda una vida y si hago un balance de los 30 años, hemos hecho muy pocas reformas, tenemos que ir a profundizar más las reformas de los procedimientos civiles y de los procedimientos penales, pero esto mismo demuestra de que el cambio cultural es muy difícil gestarlo y motivar fundamentalmente a quienes participan de la acción de la justicia, que son los jueces y los abogados. Tenemos que terminar buscando procesos que sean más ágiles, más rápidos, menos burocráticos, y bueno, en ese sentido el actual gobernador y el anterior también empezaron a interesarse sobre las reformas estructurales de la justicia, que hasta este momento estábamos haciendo mucho maquillaje, pero no habíamos entrado en el fondo de la cuestión. Y bueno, ahora hay una suerte política de Estado, donde no solamente el Estado provincial, sino desde el Estado nacional y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hay un apoyo muy importante para poder realmente reconvertir la justicia del siglo XIX y llevarla a lo que entendemos que es la justicia del siglo XXI. Doctor, durante mucho tiempo estaba la percepción de que la justicia se manejaba de manera corporativa. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Mire, en primer lugar, creo que toda la sociedad se maneja de manera corporativa. Se maneja de manera corporativa el periodismo, se maneja de manera corporativa los políticos. Constituimos un estamento de la sociedad que tiene características especiales y de alguna manera puede visualizarse, o desde la sociedad nos visualizan como una corporación. En lo personal, creo que cada juez a través de su trabajo justifica y legitima su actuación, y fundamentalmente la principal bandera es defender la independencia del Poder Judicial y fundamentalmente la independencia del juez que está resolviendo cada uno de los casos. Situación que se ve bastante condicionada porque hoy en día, por diversos factores,
la sociedad reclama cierto tipo de justicia y a veces la formación jurídica y los que son los derechos reconocidos por la Constitución chocan contra esa sensación. Además, desde el periodismo, un periodismo de 24 horas, los temas policiales, los temas judiciales realmente captan el interés de la audiencia y a veces conforman una opinión que a veces no es técnica, pero que políticamente se expresa de determinada manera. La pregunta ahora tiene que ver un poco con el funcionamiento de lo que es el Tribunal del Jury. ¿Está funcionando correctamente? Usted habló de algunos cambios que son necesarios. ¿Hay necesidad de hacer algún cambio específicamente en ese tribunal? El tema del jury es de naturaleza constitucional. Todavía tenemos la Constitución de 1916. En 1916 había muy pocos abogados y el Superior Tribunal o la Suprema Corte de Justicia era el máximo tribunal. Por eso la Suprema Corte de Justicia tiene la responsabilidad de integrar la Junta Electoral, de integrar el jury de enjuiciamiento y de resolver en última instancia todas las causas judiciales. Eso significaba en 1916 un gran respeto hacia lo que significaba la investidura judicial. Hoy en día tal vez haya que modificar la composición del jury. Está compuesta fundamentalmente por 7 diputados, 7 senadores y los 7 ministros de la Corte. Esto hace que la Corte tenga que en el momento del jury abandonar sus tareas habituales. Hay sistemas de jury más modernos donde el tribunal es mucho más chico, porque un tribunal de 21 miembros realmente impresiona. Sí. Y bueno, esto es parte de la política que es quien diseña las estructuras del Poder Judicial, y en el momento en que se pueda hacer una reforma judicial probablemente podamos debatir y discutir cómo integrar un jury que sea más chico y más expeditivo en sus pronunciamientos. Doctor, ¿usted utiliza redes sociales? No utilizo redes sociales, primero porque realmente me dedico a la función judicial casi a pleno y lo que tenga que decir y comunicar me basta con los medios de comunicación tradicionales. Lo demás es parte de mi intimidad que prefiero tenerla reservada y guardada. Bueno, la pregunta que le vamos a hacer ahora, la siguiente, tiene que ver un poco con lo que se genera a través de las redes sociales porque son un instrumento para las personas y también para muchos organismos que opinan sobre distintos temas. Y en este caso vamos a hablar de un tuit que habla justamente de la opinión de los organismos de derechos humanos que habían expresado que el proyecto que modifica la estructura del Ministerio Público Fiscal es un retroceso porque elimina oficinas especializadas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted y cómo va a impactar esto en la justicia? Es un tuit de el CELS y habla de un nuevo intento de reforma que vulnera su autonomía e independencia, concretamente lo que cuestiona el Centro de Estudios Legales y Especiales. En primer lugar, creo que la crítica del chat se está refiriendo al Ministerio Público de la Nación. El Ministerio Público de la provincia, que tiene una estructura, o tenía una estructura muy anticuada e inapropiada para un sistema acusatorio, que es el que pretendemos tener, está ahora con el cambio de procurador. El doctor Alejandro Goulet le ha dado una reforma sustancial a ese Ministerio Público, generando fiscalías especializadas en delitos y los fiscales de Cámara, que antes lo que hacían era actuar nada más que ante el tribunal colegiado, ahora van a ser jefes de las distintas especialidades, delitos económicos, delitos contra violencia de género, delitos de robo automotor, etcétera, etcétera. De manera que me parece que esa pregunta debería contestarla en su momento Gil Carbó o ahora quien la vaya a suceder. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. Vamos a ir un corte. Enseguida vamos a seguir haciéndole algunas consultas. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que si quieren tomar contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, recordemos que estamos en @señalutv. También estamos presentes en Facebook como Unidiversidad. Vamos a hacer un corte, enseguida regresamos. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Chat Político. Recuerden, hoy es nuestro último programa, pero si quieren ver cada uno de los programas que ya han sido emitidos, pueden volver a verlos a través del sitio de internet www.unidiversidad.org.
Recordamos que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que si tienen ganas de comunicarse con nosotros, emitir alguna opinión o hacer alguna sugerencia, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en Twitter, @señalutv, y también estamos presentes en Facebook como Unidiversidad. Retomamos la charla con el integrante de la Suprema Corte de la provincia, doctor Jorge Nanclares. Vamos a seguir hablando de distintos temas y lo que viene ahora tiene que ver un poco con la propuesta del gobernador, esta discusión que se ha planteado, sobre todo con el sector garantista. Es la sensación que hay en relación a la cantidad de miembros que existen hoy por hoy en la Corte y la cantidad de miembros que quiere implementar esta modificación que lleva adelante el gobernador y el oficialismo. ¿Cree que es así, que de alguna manera lo enfrenta con el sector garantista? Primero, no estoy enfrentado con nadie. En segundo lugar, ya lo he dicho en algunas otras declaraciones, el diseño del Poder Judicial es una responsabilidad de los poderes políticos. En tercer lugar, el proyecto de ampliación de reformas es un proyecto legislativo que ha presentado el senador Jarif, no el gobernador. Más allá de que obviamente debe haber alguna comunidad de intereses. No voy a hacer especulaciones políticas porque entiendo que no corresponden. Las especulaciones están libradas a los dirigentes políticos, a los periodistas, a los que quieran opinar. Obviamente tenemos un precedente en la nación, que fue cuando el presidente Menem llevó la Corte de 5 a 9 para generar mayoría automática. Yo acá creo, en principio, que la idea es facilitarle a la Corte el trabajo por la litigiosidad que se tiene en la misma Corte, donde hay más de 700 causas penales y otro tanto de causas laborales, y la están resolviendo entre 3 ministros, y bueno, eso provoca algún problema de congestionamiento judicial, que es el que estamos teniendo, y el motivo por el cual se ha fundamentado la idea de descomprimir la Corte con una sala más. Y no hago ninguna merituación porque este es un diseño político, responsabilidad de los políticos, del oficialismo y de la oposición. Nosotros tenemos la obligación de respetar lo que es el marco legal de cómo se organiza la Corte. Doctor, vamos a ir a ver un tape de un programa de acá de Señal U, se llama Distintos Parecidos, donde hizo declaraciones Juan Carlos Jalif. Vamos a ver el tape y también le vamos a hacer una pregunta con respecto a eso. Muy bien. Se presentaron voces en contra de este proyecto de ley y uno de los argumentos justamente en contra es el de nivelar fuerzas políticas hacia adentro del ámbito judicial, ¿no? Conocidas son las internas políticas, más allá de que cuando uno habla con los miembros de la Corte dicen no querer hacer análisis político. ¿Se buscaba esta nivelación de fuerzas o queda por fuera de la discusión? Realmente es muy grave esas opiniones. Están partiendo de la base que hoy hay una mayoría automática en contra del gobierno, porque si dicen que hay una mayoría automática que va a producir el aumento, 2 de 9, que digan los nombres cuáles van a ser los otros 3, o que digan los nombres de cuáles son la mayoría de ahora, que es al revés. Los nombres, quiero los nombres. Si esto es que nosotros con estos 2 vamos a tener una mayoría automática, ¿cuáles son los otros 3? Entonces nos va a quedar la impresión, y yo me pregunto, ¿qué están aceptando que hoy hay una mayoría automática al revés, en contra del gobierno? Lo pregunto, no lo afirmo. Los que dicen que Cornejo buscan, o nosotros buscamos una mayoría automática, es para nivelar una mayoría automática que hay ahora. Es muy grave eso. ¿Qué le parecen las declaraciones de Jalif? Él es el autor del proyecto y obviamente evidencia que hay un propósito de reorganización de la justicia. Tampoco es cierto de que haya mayorías o minorías automáticas. Precisamente cuando yo hablaba de que cada juez tiene su independencia judicial, en cada fallo se expresa esa diferencia cuando existe esa diferencia. En el derecho siempre hay muchas cosas que son materia opinable
y se puede opinar desde una perspectiva, de otra perspectiva, o de una visión política más de izquierda o más de derecha, o más garantista o menos garantista, pero eso supone la libertad de cada uno de los ministros de expresar su opinión. Claro. La provincia ha tenido muchos fallos en contra de la propia provincia por aplicación de lo que hemos entendido del derecho, sobre todo en muchas situaciones de reencasillamiento de docentes y de agentes de la administración, y ha tenido fallos también a favor y algunos fallos que fueron políticamente muy polémicos, pero que de todas maneras evidencian que cada ministro tiene su propia opinión, y me parece que esto no es como jugar a River y Boca y hablar de mayorías y de minorías, sino que hay que ir viendo en cada uno de los ministros cómo va expresando su opinión sobre los distintos temas que vamos resolviendo. Doctor, entonces sería más apropiado pensar que en lugar de equilibrar fuerzas, lo que se pretende es agilizar básicamente los tiempos de la Corte. Tengo que primero por el principio de buena fe hacia el senador Jalife, de que no hay un motivo subalterno, pero también considero que es válido en el debate porque en la historia de la República Argentina y fundamentalmente en la época de Menem, el sentido de llevar la Corte de 5 a 9 fue provocar esa mayoría automática. Yo creo que no se da esta situación en Mendoza, y ya les digo, acá no es una lucha entre garantistas y no garantistas. A veces me toca integrar también la sala penal y a veces tengo diferencias de criterios con el doctor Valerio, con el doctor Palermo. A veces mis pronunciamientos son un poco más garantistas o menos garantistas. Yo en lo personal, cuando tomo las decisiones, trato de interpretar un poco, además del derecho, el sentido común, para no provocar sentencias que sean polémicas. Doctor, la pregunta ahora está relacionada con la participación de las mujeres en la Corte. ¿Hay falta de participación de las mujeres y hay falta de perspectiva de género? Yo no diría que, no sé si hay perspectiva de género o no perspectiva de género. Acá sí la elección del candidato es una responsabilidad exclusiva del gobernador. Lo cierto y real es que fuimos de las primeras provincias en que una mujer y una destacada mujer integró y nos prestigió la Corte Provincial, pero hoy en día somos 7 hombres y he asumido una tarea que debería encabezar una mujer, que es trabajar creamos la Dirección de la Mujer y estamos trabajando con la Dirección de la Mujer como una herramienta para que los problemas que tienen las mujeres, violencia de género, abuso sexual y todo este tipo de cosas, sean canalizadas a través de un organismo. Hice una capacitación específica en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después creamos la Dirección de la Mujer, que ahora está a cargo de la doctora Especia y está llevando con mucha eficacia este engranaje que se inserta con la creación por parte del Ministerio Público de las Fiscalías especializadas en violencia de género. Doctor, vamos a hacer la siguiente consulta, pero vamos a ir al corte. Bueno, la responde después cuando volvamos. Tiene que ver justamente con este proyecto que pretende ampliar la cantidad de miembros de la Corte y lo justifican porque sostienen que no existe una Cámara de Casación Penal ni tampoco tribunales en lo contencioso administrativo. En ese caso, ¿no sería más fácil la modificación de la Constitución? ¿Nos responde enseguida? Sí. Vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar, donde pueden ver este programa nuevamente y todos los contenidos que se han generado a través del chat político, es decir, los programas anteriores. Y también donde pueden ver todos los contenidos que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Chat Político. Recuerden que pueden vernos nuevamente en www.unidiversidad.com.ar. Estamos cerrando el ciclo, es nuestro programa final y además especial porque estamos en compañía de uno de los integrantes de la Suprema Corte, el doctor Jorge Hernán Clarés, con quien estamos hablando de un tema muy importante, la reforma judicial y todo lo que esto implica. Habíamos dejado una pregunta pendiente y tenía que ver con este proyecto que pretende ampliar
la cantidad de miembros de la Suprema Corte a más integrantes y si esto de alguna manera no sería más fácil tratando de modificar la Constitución, que era otra de las alternativas que se presentaban cuando empezaban las voces opositoras al proyecto. En primer lugar, para aumentar el número de miembros de la Corte no hace falta reformar la Constitución, porque la Constitución del 16 dice que el Poder Judicial estaría integrado por una Suprema Corte con 7 miembros, por lo menos, como mínimo, y un procurador de ella. De manera que quien tiene que definir el número de miembros de la Corte, pues tiene que ser la legislatura a través de la ley que reglamente el trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Tradicionalmente ha sido de 7 y ha sido de 7 históricamente, desde 1916 hasta ahora, que yo sepa nunca tuvo modificación. Así que el mecanismo legal de aumentarlo por ley es el adecuado y yo creo que es el adecuado también en el debate político de si la Corte necesita o no necesita los 9 miembros y también en el debate político para que se expresen las distintas opiniones. La reforma constitucional exige que el pueblo en elecciones se pronuncie a favor de la reforma. Puede reformarse un solo artículo o puede reformarse varios artículos, una reforma integral, pero eso exige una mayoría que un fallo de la Suprema Corte de Justicia definió como la mayoría absoluta de los integrantes del padrón electoral, que en términos de realidad, teniendo en cuenta los que no votan, los muertos, los votos en blanco, es muy difícil obtener, pero que de todas maneras, no sé si es casualidad o no es casualidad, se obtuvo en 2 reformas constitucionales que fueron muy importantes, que es la reforma del 150 y del 151. En el 150 se creó el Consejo de la Magistratura por vía de la reforma de un solo artículo, y después el 151, cuando hubo un conflicto muy profundo entre jueces y el Poder Ejecutivo, siendo gobernador el actual senador Cobos, consultó a la población de si los jueces teníamos que tener una intangibilidad especial y se estableció un principio relativo que también debíamos adecuar nuestro sueldo a las crisis económicas que pudieran haber. Vamos a ir ahora a una videoconsulta. En este caso vamos a ver al diputado Pablo Priore, que le quiere hacer una consulta a usted, doctor. Muy bien. Teniendo en cuenta los cuestionamientos que se ha visto recientemente por parte del Poder Ejecutivo Provincial a la demora en la resolución de los casos por parte de la Corte, la pregunta mía es si no sería con un buen criterio republicano que la Corte, así como otros poderes, se publicaran las licencias de los ministros que la integran, a fin de que de la comunidad pudiera tener presente qué día los ministros han estado realmente cumpliendo funciones y cuál día ha estado en licencia y cuáles han sido los motivos de esta licencia. Esto creo que es parte de la República y es bueno para la ciudadanía que lo conozca. Bueno, el tema, todo lo que sea transparencia hacia el Poder Judicial, creo que hay que ir hacia ese juego. No tenemos ningún problema, no tenemos nada que esconder. Los ministros trabajamos cotidianamente y no creo que haya algún uso excesivo de licencia de los propios ministros de la Corte. Pero de todas maneras es un tema que se puede perfectamente reconsiderar. Ya se publican todas las sentencias en materia civil, comercial y laboral, no se publican por razones de la materia las de familia, y ahora estamos en la intención de que también se publiquen las sentencias a nivel de la justicia penal. Hacemos las declaraciones patrimoniales que también están a la vista de la gente, y creo que la trayectoria de cada uno de los ministros se justifica en sí misma por su desempeño, más allá de cuánto tiempo o no estén trabajando, y se ve en la calidad o no de los fallos que pronuncian. En relación a eso, a los tiempos, ¿por qué hay tantos casos que tardan mucho tiempo en resolverse? Porque el sistema judicial provincial y nacional es inadecuado y obsoleto. Tenemos, básicamente, para que la población lo entienda,
un pronunciamiento de un juez de primera instancia que después se apela y lo resuelve, lo confirma la Cámara, y después de la Cámara va a la Corte. En materia de justicia civil, tenemos tabulado de que los procesos civiles duran entre 50 y 60 meses, o sea, estamos hablando de 5 años. Y realmente un reclamo que se inicie ahora en el 2017, la terminemos resolviendo en el 2022, habla de que el sistema es absolutamente inadecuado. Precisamente la reforma procesal civil y la reforma procesal penal tiende a agilizar estos procesos a través de la oralización y de tratar de despejarlo de incidentes que son totalmente inadecuados. Y bueno, y este es el desafío que tenemos a partir del 2018, de tener una justicia civil mucho más ágil, y de la misma manera esperamos también tener una justicia penal mucho más ágil con la creación de los tribunales pluripersonales que van a permitir la rotación de jueces y un sistema de audiencias que sea más expeditivo que el que actualmente tenemos. Esta es la problemática de la justicia provincial, pero además después el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia puede ser apelado a la Corte de la Nación, y después el fallo de la Corte de la Nación puede ser apelado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que no sería nada improbable de que por allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté resolviendo un caso que se planteó 10 o 12 años, porque además la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene su alta morosidad. Claro, su tiempo. Así que... Sin duda. Bueno, la otra pregunta tiene que ver un poco con la reforma de la Constitución. A su criterio, ¿a qué se debe esto de que no se avanza justamente con esa reforma? Como explicaba, el primer inconveniente es el de tipo formal de lograr esa mayoría absoluta que fijó el fallo de UCD. Por otro lado, yo creo que la Constitución del 16 fue muy progresista, y salvo algunos detalles, como estuvimos hablando de la conformación del jury o alguna cosa de ese tipo, no es necesaria su reforma para que la justicia actúe de mejor forma y de forma más eficiente. Hay que producir los cambios. Yo llevo ya 30 años en la Suprema Corte de Justicia, y yo diría que todavía hemos hecho maquillaje. Recién ahora nos estamos animando a hacer una reforma estructural que va a ser muy profunda, que va a ser muy buena, y las experiencias piloto que estamos haciendo sin la aplicación todavía del código, pero con el mismo sistema, nos están demostrando. Hemos empezado la experiencia piloto en agosto, con la audiencia preliminar, nada más que 2 audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia final. En agosto empezamos con las audiencias preliminares, estamos en noviembre y ya esos tribunales pilotos están resolviendo las audiencias finales. Como las audiencias son públicas, como esas audiencias tiene que ir necesariamente no solamente el abogado, sino el litigante, ahí se produce un diálogo interesantísimo entre el juez, que está presente, porque en el sistema escrito no está presente, resuelve un expediente y no resuelve un caso. Entonces, la idea es ahora que el juez ponga de la cara, se ponga en contacto con las partes, y de esa manera después dicte un pronunciamiento adecuado a la realidad. Voy a contar una sola anécdota. En un juicio por un accidente de tránsito viene la parte actora, que es la que reclama el daño y perjuicio, con muletas, y se sienta. Y entonces la jueza, hablándole al abogado de la compañía de seguros, le dice: doctor, ¿usted va a negarle la incapacidad? Mire cómo está. Claro. Esa idea de que el juez ve a la persona el daño que ha tenido, produce ese acercamiento que necesariamente hace falta, porque en lo personal no creo que uno deba quedarse en los estrados y de los tribunales, sino interpretar la realidad de la sociedad, y hacia eso apuntamos con la reforma civil y con la reforma penal. Y puede modificar absolutamente el resultado. Y puede modificar absolutamente el resultado, y las experiencias piloto demuestran, porque ya las hemos hecho, que un juicio que duraba un promedio de 50 meses se puede realizar en 4. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá con nosotros en nuestro último programa. Ha sido un placer poder sacarnos las dudas que tiene mucha gente ahí del otro lado que nos ve, el ciudadano común, frente a esto que es sin duda la reforma que se viene y que es necesaria para la justicia de la provincia de Mendoza. Muchas gracias, un placer. Bueno, yo por eso voy a reiterar la invitación
en general a los periodistas que les pueda interesar cómo viene la nueva reforma y al público en general, que se acerquen a los tribunales de gestión judicial asociada y puedan presenciar o una audiencia preliminar o una audiencia de debate, para que vean cómo se produce naturalmente un diálogo y una interacción muy interesante entre los jueces y las partes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, será bien, hasta gracias. cualquier momento. Y nosotros nos despedimos, ya decíamos, es el último programa del ciclo. Nuevamente el agradecimiento a la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, también a la gente de Unidiversidad y, por supuesto, a la gente de Señal U. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que si quieren ver nuevamente este programa y todos los programas del Chat Político los pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. El agradecimiento a ustedes que han estado del otro lado, a toda la gente de la técnica, a los productores, a todos los que han hecho posible este programa y en especial a Jorge Fernández Rojas, que fue el que le dio forma desde un primer momento a esto que ha sido Chat Político. Será hasta la próxima.